Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente. Otra vez le agradecemos que se encuentre con nosotros estos miércoles que tenemos variados entre medicina de urgencia y medicina interna. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien está realizando una exposición de alrededor de 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor, el doctor Marco García. El tipo de complemento que él va a ser poder hablar sobre un caso, complementar, comentar, felicitar, lo que él guste para hacer un poquito más completo el tema de nuestro doctor. Terminando esto, le recordamos que estamos en vivo en Facebook y si usted nos está viendo de esa manera y quiere preguntar, comentar o felicitar, hay que hacerlo en la parte de comentarios. O si solamente quieren poner un me gusta o un me encanta, también son súper bienvenidos. Les recordamos que estamos en vivo en la página de Yo Soy Médico 17. O si por lo contrario usted nos está viendo por Zoom y quiere preguntarle algo a cualquiera de los doctores o le queda alguna duda, con mucho gusto puede escribirlo a la parte de abajo en el chat o en preguntas y respuestas para que los doctores puedan verla y así responder sus dudas. Vamos a finalizar este webinario con conclusiones de ambos doctores. Les recuerdo que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz del Residente, ya que a lo largo de la semana tenemos diferentes especialidades y ustedes pueden escoger qué clase quieren escuchar esta noche o si quieren volver a revivirlas, también estamos en YouTube como Medical Legal Center. Pero ya voy a dejar de hablar para cederle la voz a quien realmente vienen a escuchar esta noche. Él es R3 de Medicina Interna de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el Hospital General de Pachuca, el doctor Luis David Ramírez González. Buenas noches, doctor David, ¿nos escucha? Hola, buenas noches. Sí, aquí los escucho bien. Muy bien, doctor, no le voy a quitar más tiempo y lo dejo con el mejor público que son los residentes de medicina interna. Si gusta, ya puede comenzar con su exposición. Claro. Ahí ya la estamos viendo. Sí, ok. Buenas noches, pues el día de hoy vamos a ver neumonías asociadas al ventilador. Eh, Como entrando en la agenda del día, pues las definiciones, epidemiología, etiología, factores de riesgo, patogénesis, diagnóstico y como finalizando el tratamiento es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahorita, pues, dentro de las definiciones, pues tenemos lo que es la neumonía asociada a nosocomial, la cual tenemos como definición, es una neumonía que ocurre 48 horas o más después del ingreso hospitalario. Una neumonía asociada al ventilador, pues lo que vamos a tener, ay, perdón. Como definición, pues va a ser que después de 48 horas de intubado el paciente, pues va a desarrollar esta patología. Una de las premisas que se han venido viendo durante los años, pues es el uso indiscriminado de medicamentos, principalmente pues los antibióticos, que es con lo que combatimos este padecimiento. Entonces, pues la CDC desde el 2013 vino a presentar una definición que es la que tenemos aquí subrayada, que es la condición o el evento asociado a ventilación mecánica, la cual nos hace ver que el paciente tiene que estar estable más de 2 días o igual en cuanto al PIB y la FiO2. Una vez que pasan estos 2 días, vamos a tener un deterioro en la cual vamos a encontrar un descenso de esta. En cuanto a la PIB, que es la presión positiva después al final de la expiración, pues mayor de 3 milímetros de agua y una FiO2 mayor a 0.2 o 20%. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a definir como un evento asociado a ventilador que nos va a dar una pauta a tener un diagnóstico. Hay varios diferenciales que podemos tener, pero pues nos va a dar como la condición para ver si en realidad tiene una neumonía o no. Una infección relacionada, pues vamos a tener condiciones tanto clínicas como paraclínicas en las cuales tienen en mayor condición pues la temperatura, ya sea hipotermia menor de 36 grados o fiebre mayor a 38 grados, así como leucocitosis. ¿Cuándo es posible esta neumonía? Pues tenemos los criterios de Murray, en la cual consideramos más de 25 neutrófilos o igual
menos de 10 células epiteliales, condicionando así que tenemos una muestra en excelentes condiciones. Y probable, pues ya tenemos ya sea un aspirado endotraqueal o un lavado broncoalveolar, en la cual vamos a tener, dependiendo de cuál sea una otra, ya que pues una es un poquito más distal y una un poco más proximal, pues ya sean 100,000 unidades formadoras de colonias o mayor de 10,000. Pero pues a partir de ciertas condiciones se han venido viendo en que pues entre nuestros diagnósticos tenemos un diagnóstico correcto, si sí o no, ya que se ha venido enfatizando o haciendo hincapié a este término que es la Bacteriosputia, en la cual se hizo este estudio en donde se hizo una revisión retrospectiva para ver qué pacientes tenían un diagnóstico erróneo. Se tomaron en cuenta 705 pacientes, de los cuales el 34.3% tenía un diagnóstico mal hecho, o más bien erróneo, porque teníamos cultivos positivos, pero sin síntomas. Esto nos dio la pauta a hacer este término, Bacteriosputia, el cual lo relacionaron estos autores con la bacteriuria asintomática, en la cual pues tenemos pacientes que se colonizan teniendo en cuenta que pues tienen un tubo endotraqueal en el cual pues es más fácil que haya bacterias en este sitio. Entonces pues un aspirado sin síntomas pues no quiere decir que sea ya una neumonía. Otros términos que tenemos que tener en cuenta pues son los pacientes multidrogoresistentes, en el cual se denomina como tal como una no susceptibilidad a más de un agente en más de 3 categorías de antimicrobianos. Un XDR en el cual es no susceptible a uno de estos agentes, al menos en menos de 2 o menos. Y pandrogoresistentes, pues no es susceptible a ninguno de los antimicrobianos ni ninguna de las categorías. En epidemiología, pues tenemos que, pues este padecimiento en todo el mundo. Obviamente en algunos un poco más de incidencia, en algunos un poco menos, en el cual tenemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, de 6.8 eventos por cada 1,000 días de ventilación mecánica, es lo que se encuentra, por ejemplo, comparado con Europa, que va más o menos de la mano, con una incidencia de 7 casos por 1,000 días de ventilación. Más o menos entre esas diferentes bibliografías, pues tenemos un promedio más o menos entre 6 y 10 eventos por 1,000 días, y pues se dice que la neumonía asociada a ventilación se va a encontrar entre el 5 y el 40% en más de 2 días de este proceso en cuanto se intubamos al paciente. En 2012 tenemos que, como segunda causa de infección nosocomial, por cada 14,800, perdón, 14.8 casos por 1,000 días de ventilación. Esto en algunos hospitales de la Ciudad de México, y pues los hospitales de especialidades tienen de 12 a 25 por 1,000 días de ventilación. Esto varía un poco pues de cada hospital aquí en México. En cuanto a la etiología, pues aquí hay un término o dos términos importantes, que es una neumonía asociada al ventilador temprana o una tardía. Aquí pues denominan de acuerdo al lavado broncoalveolar, que es el método que utilizaron en este estudio. En lo que más se encontró en cuanto a bacterias pues fue Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Esto da pie a que la guía de la ITSA y principalmente tomaron en cuenta en cuanto a temprana, lo que más se encontró pues fue Streptococcus pneumoniae, Bacillus gram negativos y Staphylococcus aureus, pero meticilinos sensibles. Y en la tardía, ya como tal, una Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y Staphylococcus, pero meticilino resistentes. Todo esto por medio del aspirado endotraqueal. Pero es realmente útil esta clasificación, pues en este estudio en el cual se tomaron 308 unidades de cuidados intensivos, donde se incluyeron 11,285 pacientes con neumonía del 97 al 2004, lo que se encontró fue que había estos 4 agentes: Staphylococcus aureus meticilino resistente, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y E. coli, y posteriormente la que menciona en esta revisión. Pero lo que dan a entender es que pues en realidad no tenemos que clasificar entre temprana y tardía, porque casi siempre vamos a encontrar estos patógenos que nos van a causar la infección.
ya que pues ellos dividieron en tres criterios, los que tenían de hasta 4 días, 5 días y 6 a 7 días, y prácticamente fue lo mismo que se encontró. ¿Qué factores de riesgo tenemos que contemplar? Pues los pacientes principalmente que nos van a dar pauta a una multidrogoresistencia. En estos pacientes, pues principalmente los que han tenido administración intravenosa de antibióticos dentro de los 90 días previos, o algunos otros como sepsis, choque séptico, SIRA, más de 5 días de hospitalización, y los pacientes que desarrollan lesión renal que requieren una terapia sustitutiva. En cuanto a la patogenia, pues los pacientes obviamente pues tienen un tubo endotraqueal, van a hacer colonizaciones más fácil, tienen inhibido el reflejo tusígeno y nauseoso, entonces pues es más fácil que colonicen, pueden hacer reflujo gastroesofágico, y aparte nosotros llegamos a utilizar pues inhibidores de bomba de protones, entre otros medicamentos, y pues esto nos da pie a que pues colonicen más rápido, aparte de que en el tubo pues se puede formar un biofilm que obviamente pues hace que haya más bacterias, e incluso pues estas nos den resistencia o persistan la sintomatología. Algunos dispositivos que utilizamos para nebulizar, la desconexión del ventilador, entre otros. ¿Qué debemos de hacer? Pues existen diferentes mecanismos o cosas que podemos utilizar para la prevención, como drenaje de las secreciones subglóticas, tratar de no desconectar al ventilador lo menos posible. En ocasiones pues es necesario, pero pues hay que realizarlo lo menos que se pueda. Los pacientes, pues obviamente el globo que tenemos, mantener una adecuada presión entre 20 y 30 centímetros de mercurio, esto para que pues si llega a tener reflujo, entre otras condiciones, pues no llegue a entrar a la vía aérea. Entonces, pues tenemos diferentes mecanismos igual de prevención en cuanto a tener en consideración con el paciente. Por ejemplo, tener la cabecera entre 30 y 45 grados centígrados, los aspirados de secreciones, hacer aseos en la cavidad oral, desde eso hasta lo que nosotros hacemos, que es el lavado de manos, que es muy importante para tratar de evitar estas infecciones. Y pues en cuanto a la inmunidad, me pareció interesante este artículo que menciona dos teorías en las cuales tenemos, pues de acuerdo, pues va muy relacionado a lo que es sepsis en general, en donde tenemos una alteración de la inmunidad innata y adaptativa. Obviamente al inicio de las infecciones, pues hay una actividad importante de citocinas, en donde pues podemos encontrar unas muertes tempranas. Si esto se llega a controlar, va a disminuir incluso a la recuperación, pero si persiste esta sintomatología, pues puede llegar incluso a muertes tardías, en comparación con la segunda teoría, en la cual llegamos a tener una actividad de la inmunidad innata tan importante que hace una tormenta de citocinas. Esta tormenta pues puede llegar a unas muertes tempranas, pero si persiste esta tormenta, pues es la que va a causar principalmente las defunciones. Entonces tenemos tanto que hagan una tormenta de citocinas como una inmunosupresión secundaria a la sepsis. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues hay varios algoritmos, varios procesos, tanto clínicos como paraclínicos, en la cual, pues, como podemos ver, tenemos la premisa, como les comento, de la CDC, en donde tienen en cuenta pues, efectos inflamatorios, la temperatura, paraclínicos como los leucocitos, y CEPIS, que es otra clasificación que llegamos a utilizar para neumonía asociada a ventilador, ELIX y Johansson. Que también tiene algunos otros paraclínicos que debemos de utilizar, o la clínica misma, como en el caso de si el paciente está presentando secreciones y estas son purulentas o no. Y con respecto a la CDC, como les he venido comentando, pues los pacientes que hacen un evento asociado a ventilador, que lo toman como muy importante, teniendo en cuenta la PIB y la FIO2. En cuanto a los estudios de gabinete, pues si tienen el paciente en una radiografía, infiltrados o no, y si ya tenemos una muestra de secreción, pues ver si esta cumple algún criterio para poderla comentar como positiva. Dentro de estos criterios, pues son varios que podemos utilizar, pero pues aquí lo que comentan pues es la
la sensibilidad, que en realidad es un poco baja, pero la especificidad mejora un poco comparando los de la CDC, CEPIS y Johansson con respecto a ELIX. Tomando en cuenta esto, que pues obviamente hay que tratar de tener las mayores armas que se puedan para poder hacer el diagnóstico, ya que pues como podemos ver, tenemos pacientes ventilados que a veces no podemos hacer un estudio de imagen, solicitamos radiografías de tórax portátiles, en las cuales, pues por ejemplo, en esta imagen de arriba A y C, en realidad no vemos como tal una infiltración, pero si vemos la imagen del lado derecho de su pantalla, pues podemos encontrar cómo se ve la consolidación ya comparado con los del lado izquierdo, en la que pues en realidad no veíamos nada. Es por eso que se han venido haciendo varios estudios en el cual encontramos este artículo donde complementaron o compararon pacientes que tenían como tal positivo el diagnóstico de neumonía asociada al ventilador por medio de radiografías, entre otros datos clínicos, los signos que se llegaron a encontrar de imagen, tanto broncograma aéreo, el signo de la silueta, infiltrados alveolares, atelectasias, pero de todos estos muy pocos salieron positivos comparado con las autopsias que realizaron. En los que más quizá fueron los de broncograma aéreo, pero aún así su positividad fue baja, hasta el 66, 69%. Entonces debemos de tomar otras medidas para poder realizar diagnósticos, como lo es la ecografía, en donde tenemos varios patrones. Aquí como podemos ver una imagen normal, en donde podemos ver aquí la línea pleural con la reverberancia de esta, que son las líneas A, o las líneas B, que tenemos un patrón intersticial, que son estas que visualizamos acá. Un poquito más de daño intersticial y pues lo que nos compete, que pues es la neumonía como tal, la consolidación. Vemos la línea pleural y la consolidación de este lado. En cuanto, pues, tenemos que considerar que pues es un paciente que está ventilado, entonces tenemos imágenes hiperecogénicas que nos dan a entender que tenemos un broncograma aerodinámico, como lo podemos ver en esta imagen, que es la B, que nos va a ayudar a hacer diagnósticos, e incluso pues si los pacientes llegan a presentar complicaciones o que vuelven a presentar fiebre, por ejemplo, y pues realizamos la ecografía y como podemos ver aquí, un absceso en la consolidación que previamente se había documentado ya. Entonces, pues la ecografía nos puede ayudar mucho o dar pauta a lo que vemos como tal y lo que estamos obteniendo ya sea en otros estudios de sangre, por ejemplo, como vamos a ver a continuación, tiene una sensibilidad adecuada, sobre todo para algunos signos de imagen que podemos ver, que es el broncograma, y mayor especificidad en más de 2 áreas, pacientes que presentan un broncograma aerodinámico. Entonces, pues aparte de los estudios de gabinete, pues las muestras de secreción igual nos van a ayudar bastante, ya que pues es lo que nos va a dar pauta tanto a la muestra de secreción como a los cultivos que lleguemos a realizar. Entonces, en este estudio se estudiaron 740 pacientes de 28 unidades de cuidados intensivos diferentes, en donde lo que querían ver es que nos conviene más hacer un estudio distal o proximal teniendo el lavado bronquialveolar o la aspiración el aspirado endotraqueal, en el cual en realidad pues en su resultado primario, que fue la tasa de mortalidad a 28 días, no hubo diferencia. Pero pues, ¿qué es lo que dice la ATS y la ITSA? Ellos recomiendan entre estas dos diferentes, pues, utilizar el aspirado endotraqueal, ya que si bien sí consideran que tenemos pacientes que a lo mejor la broncoscopía con un lavado le puede ayudar o puede ser un poquito más específico, pero no siempre tenemos el broncoscopio disponible o el personal que la pueda realizar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, pues es que entonces, para hacer que sea positivo, el aspirado endobronquial tiene que tener más de 100,000 unidades formadoras de colonias, el lavado bronquialveolar cuantitativo más de 10,000 y pues una broncoscopía con muestras de cepillo protegido más de 1,000. Y comparando con lo que dicen los europeos, pues es, las muestras deben de ser distales. Ellos sí comentan que lo primordial es, hay que tratar de conseguir el broncoscopio y pues el personal para hacer obtener este tipo de muestras.
¿Qué otros métodos podemos utilizar? Pues la procalcitonina, los STREM-1 y la PCR, aunque pues lo que se comenta, esto nos va a ayudar para iniciar un tratamiento empírico, en realidad no. Lo que tenemos que considerar es lo que ya comentamos previo, sí nos puede ayudar para darnos una pauta de lo que vamos a, cómo nos vamos a encaminar en cuanto al tratamiento que vamos a ver posteriormente. Lo que sí nos va a ayudar, no para el diagnóstico, sí nos va a ayudar es para desescalar los antibióticos que llegamos a utilizar. Entonces sí podría ser conveniente pues tomar una basal y posteriormente ir con estudios subsecuentes para ver si va mejorando el paciente y así poder desescalar nuestros antibióticos. Existen algunos otros métodos como los PONC que los vienen a comentar como si hiciéramos una ecocardiografía, por ejemplo, pero pues este es tomando la muestra en la cual encontramos el PCR múltiples que nos puede ayudar mucho, sobre todo el tiempo en el que tenemos el resultado. Se han venido a ver muchos estudios en el cual muchos de ellos son muestras sanguíneas que sí demostraron efectividad comparado con los cultivos, pero uno de los estudios que se vino a utilizar es el Univero, en el cual sí se mostraron muestras de secreción bronquial, en donde se vio que había más sensibilidad que los cultivos, del 45 al 70%. Entonces, eso es otro método que podemos llegar a utilizar. Así como otro estudio que se ha venido tomando es el Film Array, en la cual es en un ensayo clínico multicéntrico llamado Magic Bullet. Se recogieron muestras respiratorias de los pacientes que tenían neumonía de 165 pacientes en 32 hospitales diferentes de estos tres países, España, Grecia e Italia, en el cual se demostró su especificidad y su sensibilidad que fue alta comparado con algunos otros estudios para detectar diferentes microorganismos. Aquí la ventaja que llegamos a tener pues es que de este estudio nos lo puede reportar incluso hasta de 1 a 6 horas y nos detecta hasta 24 microorganismos diferentes, la cual nos va a dar pauta a realizar si es necesario cambios en el manejo para ya sea quitar antibióticos o realizar un cambio, como podemos ver aquí. En el 36.7% se realizaron cambios de antibióticos, se llegó a detener el antibiótico que se estaba utilizando y también realizar cambios si este resultado fue inapropiado. Y en este estudio, pues, que fue del 52% de los cuales no hubo un cambio, fue porque no se encontró como tal una etiología o el estudio no detectó ningún microorganismo. O en menor cantidad, pues, los pacientes tenían un tratamiento apropiado. Otros métodos de estudio, pues algunos scores que podemos llegar a utilizar, como podemos ver aquí, en el cual el Carva Score demostró que demostró que los carbapenémicos que se llegaban a utilizar, muchos de ellos estaban sobrepuestos en el tratamiento de las neumonías y que muchos de ellos no deberían era un tratamiento inadecuado. Los parámetros que llegaron a utilizar aquí fue las infecciones, pacientes que tenían hemodiálisis por enfermedad renal crónica, que habían viajado dentro de los 6 meses previos y que ya tenían una colonización multidrogoresistente, en el cual cada uno te da puntaje. Los pacientes que llegan a tener un Carva Score de 6 tienen una buena sensibilidad hasta el 96% y una especificidad en un puntaje de 9 hasta el 91%. Y pues como para tener como una pauta para hacer un tratamiento ya enfocado a Staphylococcus aureus, si no es bien directamente para neumonía, pero sí nos podría ayudar a tener una pauta en los pacientes que se piensa que tienen un estafilococos, tenemos un gram, le hacemos la prueba de coagulasa, sale positivo, entonces tenemos estos 3 ítems clínicos en el cual podemos ver si tenían ya una infección por estafilococo meticilino resistente previo que le da un punto, los pacientes que han estado en cuidados en una estancia prolongada, igual un punto, y enfermedad renal, perdón, que nos da también un punto. Estos 3 puntos pues nos dan la pauta que llegamos a utilizar un glucopéptido. Tiene principalmente por su valor predictivo negativo. Y pues ya entrando al tratamiento, hay que tener en consideración que muchos de los pacientes no tenemos evidencia de como tal, como vimos en una imagen previa de una consolidación, pero sí algunos otros datos clínicos, como fiebre, por ejemplo.
pero no precisamente cursan con una neumonía. A lo mejor pueden tener una colonización, que por ejemplo se puede ver con 10 a la 3 unidades formadoras de colonias, ya que en algunos estudios dicen que de estos se van a colonizar hasta 2/3 de los pacientes y 14.4% van a desarrollar una neumonía. Entonces, lo que recomiendan las guías, pues es que no administración de antibióticos, ya que, como les comento, la fiebre, el esputo, sin evidencia de radiográfica de las traqueobronquitis que llegamos a ver, y pues los cultivos. En estos pacientes, pues, es vigilancia. Obviamente, pues las guías americanas lo que comentan es el beneficio contra los efectos adversos que podemos encontrar en en este estudio randomizado, controlado, multicéntrico. Pues se evidenció que sí había como tal un beneficio de los antibióticos en la traqueobronquitis, pero tenemos que tener en cuenta los pacientes que se evaluaron, que fueran solamente 58 pacientes, y que este estudio, al ver el beneficio después de un tiempo, lo detuvieron. Entonces, es por eso que las guías lo consideran como no eficiente y una baja, eh, pues no lo consideran suficiente evidencia como para dejarle el tratamiento, considerando que los costos, los pacientes, pues más días de tratamiento, farmacoresistencia, así como algunas otras infecciones como por clostridoides, perdón. Entonces, pues, beneficio o riesgo. ¿Y a quiénes sí iniciar el tratamiento y cómo iniciarlo? Lo ideal, lo que se recomienda, pues es que sigamos las pautas de nuestros hospitales, de cada quien. Obviamente tratar de hacer estudios, hacer un antibiograma local y en base a eso un tratamiento empírico. Pero pues de acuerdo a las bacterias que más encontramos, pues nuestro tratamiento debe ir más enfocado a Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y otros bacilos gram negativos. Lo que se recomienda es incluir un agente contra meticilino resistente de Staphylococcus aureus. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que tenemos que considerar? Los que ya habíamos visto. El uso de antibióticos previamente dentro de los 90 días. En las unidades donde el mayor al 10 al 20% se tiene de resistencia a Staphylococcus, también aquí. Y a los que no, incluir un agente sensible contra la meticilina de Staphylococcus aureus. ¿Qué utilizar? En los que son resistentes, utilizar vancomicina o linezolid, y sensibles, pues se puede utilizar diferentes antibióticos, piperacilina, tazobactam, cefepime, levofloxacino y algún carbapenémico. Y iniciar 2 antibióticos antipseudomonas de diferente clase en cuanto a estos medicamentos. Igual, teniendo en cuenta los factores de riesgo que ya comentamos, en las unidades que se tenga mayor al 10% de las cepas resistentes que ya esté documentado o que no tengamos como tal un antibiograma local, y en las unidades donde la tasa de susceptibilidad, como les comento, no esté disponible. Y en los que no, pues podemos utilizar solo un antibiótico, de preferencia no utilizar aminoglucósidos ni colistina en un inicio. ¿Cómo podemos utilizar estos? ¿A quiénes darle doble o monoterapia? Pues los pacientes que estén hemodinámicamente inestables se puede utilizar una terapia doble, y los que no, una monoterapia. Obviamente teniendo el antibiograma disponible y hacer a desescalar los antibióticos lo más pronto que se pueda de acuerdo a este. Lo que dice la evidencia, sí o no combinar medicamentos, en este estudio de Lancet que se vio, sí había un beneficio en cuanto a la mortalidad de la terapia combinada, entonces ellos sí lo recomendaban, pero en estudios posteriores, como en este post-hoc, lo que demostraron es que en 593 pacientes con bacteremia por pseudomonas, la terapia combinada no redujo la mortalidad a 30 días versus la monoterapia. Entonces, pues hay que individualizar cada quien a sus pacientes. Lo que recomienda la ITSA, pues son estos diferentes antibióticos y combinaciones, como podemos ver aquí, ya sea con actividad pseudomónica, con que sean betalactámicos o los que no son betalactámicos. Entonces, una combinación de estos. ¿Qué dice la evidencia en cuanto utilizamos o no medicamentos inhalados? Pues en realidad hacen falta algunos estudios. Lo que se ha venido estudiando pues es la tobramicina, gentamicina y colistina, los que hemos utilizado como antibióticos inhalados, principalmente contra microorganismos como Klebsiella, Pseudomonas y Acinetobacter baumannii.
sobre todo por las resistencias que hemos tenido. Entonces, pues sí han demostrado en algunos estudios mejoría clínica, pero no han impactado en la mortalidad ni en la nefrotoxicidad, entonces es un poquito variado utilizarlos. A lo mejor en pacientes comentan que, por ejemplo, tienen Acinetobacter baumannii, que son multidrogoresistentes o pandrogoresistentes, a lo mejor pues iniciar una terapia inicial con colistina, entonces se puede utilizar tanto IV como de forma inhalada. Y pues en este estudio de actualización, pues lo que podemos ver es diferentes combinaciones. Lo que más llama la atención es, por ejemplo, el agregado de otros medicamentos, como es el ceftolozano con tazobactam en combinación, más un aminoglucósido en caso de, pensemos, pseudomonas, ceftazidima y avibactam, en Klebsielas, más un aminoglucósido, perdón, o una quinonona, y en caso de que no tengamos todavía algún patógeno disponible o que estemos pensando, se puede utilizar piperazilina tazobactam, igual como teniendo en cuenta ahorradores de carbapenémicos. ¿Cuántos días debe durar la terapia? Pues lo que se ha venido estudiando, más de 7 días. Lo ideal, pues 7 días. Principalmente se sugiere principalmente por aumento de días sin antibiótico a los 28 días, reducción a lo que es la multidrogoresistencia, y pues pensando también, los pacientes van a desarrollar posteriormente alguna otra de neumonía recidiva, pues lo que se ha visto pues es lo que conviene, son 7 días. A quienes indicar más de 7 días o hasta 14 días, pues de entrada pacientes que ya tienen alguna otra patología, inmunodeficiencias, fibrosis quística, complicaciones como empiemas, abscesos pulmonares, neumonía necrotizante, o pacientes que se inició con una terapia empírica inadecuada y desarrollan al final de cuentas estas complicaciones, pacientes que reciben tratamiento antibiótico de segunda línea como colistina o tigeciclina, por eso de preferencia pues hay que reservarlos un poquito, y pues algunos patógenos altamente resistentes a los antibióticos. Entonces en ellos son en los que pues debemos de pensar utilizar a lo mejor un poco más días de este tratamiento. Y pues de mi parte sería todo. Muy bien, doctor David, muchas gracias, excelente exposición. Yo estoy viendo unas felicitaciones de sus compañeros, pero esa se la leo un poquito más adelante. Ahorita voy a ceder la voz al doctor Marco Antonio por si quiere hacer algún tipo de complemento o quiere hacer algún comentario. Adelante, doctor Marco. Hola, buenas noches. Felicidades, David. Es una muy buena presentación, definitivamente. Un tema muy importante, muy interesante, dado de que todos en algún momento en los servicios de medicina interna tenemos pacientes intubados. Pacientes que a veces por la sobresaturación no pueden ingresar a las terapias intensivas y que nosotros tenemos la situación de manejarlos. Evidentemente, pues son pacientes que tienen todo el riesgo de desarrollar este tema que acabas de mencionar. Me parece muy interesante, es muy buena tu presentación, realmente te felicito, David. Qué bueno que en La Guardia estén viendo igual el tema, porque ya vi por ahí los comentarios. Gracias.